Hola jóvenes, le habla Sally Peña, su profesora de AutoCAD. El día de hoy les voy a explicar uno de los temas que están pendientes en nuestro programa y es el tema de los layers o las capas. Los layers y las capas o las capas, como se dice en español, son un sistema de dibujo indispensable porque el sistema de layers o capas permite que organicemos nuestros dibujos por elementos. Por ejemplo, aquí tengo el ejemplo del último dibujo que hicimos en clase que podríamos entender que es una pieza mecánica. Este dibujo ustedes en la última clase pues le pusieron dimensiones, tienen las líneas que demarcan el objeto en sí y tienen algunas líneas que son las líneas de centro, que son algunas líneas guías. Estas diferentes líneas no son más que partes del dibujo y para poder entender el dibujo más fácil usamos lo que se llaman layers o capas para darles propiedades únicas a cada uno de los elementos del dibujo. Así, los layers nos facilitan el manejo del dibujo. Por ejemplo, nos hace más fácil la impresión, nos hace más fácil entender el dibujo y nos hace fácil el tema de apagar o prender o no visualizar uno de los elementos según la necesidad en un momento específico. Pero ¿cómo trabajamos los layers? Lo primero es que tenemos que saber dónde los encontramos. En el caso de AutoCAD 2020, los layers se trabajan con paletas independientes. La encontramos acá desplegable en la parte derecha. En caso de no visualizarlas porque no estén disponibles en su espacio de trabajo, pueden ir al comando rápido LA, Enter y ahí le aparece la ventana de los layers. En caso de que su interfaz sea de esta forma, pueden trabajarla directamente en esta paleta desplegable o puede ser que la trabajen en una ventana flotante. Algunos de ustedes van a trabajar con versiones un poco anteriores como el AutoCAD 2019 y 2018. Esto va a implicar que algunas de estas visualizaciones sean un poco diferentes, pero los comandos y los iconos son básicamente los mismos. De esto, de las versiones y cómo se visualizan, podemos hablar más adelante en una videoconferencia. Como yo tengo actualmente el AutoCAD 2020 y además estoy trabajando en Macintosh, esto va a hacer que quizá la interfaz donde estoy trabajando sea un poco diferente. Sin embargo, voy a tratar de explicarles y ustedes pues van a tener que hacer el trabajo de verificación en sus diferentes computadoras para verificar dónde están estos comandos. Entonces, yo prefiero trabajar con la paleta anclada y que se despliegue según necesidad. En este caso, vamos a empezar. Lo primero es crear una capa. Ya aquí hay algunas capas creadas, pero por default vienen la capa 0 y la capa Depth Point. Estas capas vienen sin ninguna característica de color blanco y además por ser capas por default no pueden ser borradas. ¿Cómo yo creo una capa nueva? Pues simplemente voy al icono de crear nueva capa, le doy un clic, le pongo nombre. En este caso voy a crear una capa que se llame objeto. La capa está aquí debajo y le voy a colocar el color azul. El color azul, voy a crear una capa, ya tengo una capa creada que se llama línea de centro. Voy a arreglarle el nombre, dándole un clic en el nombre. A la línea de centro le voy a colocar el color rojo.
y voy a modificar esta capa que se llama línea y le voy a colocar el nombre de dimensión. Dimensiones. Y le voy a poner el color amarillo. Entonces, en este dibujo que ustedes hicieron en la clase pasada, vamos a trabajar con creando 3 nuevas capas. Una que se llame objeto, otra que se llame línea de centro y otra que se llame dimensión. Esto es para poder identificar cada uno de los elementos que hicimos. Como ustedes en su dibujo no van a tener ninguna capa creada, recuerden que para crear deben ir a nuevo layer o nueva capa, según tengan su versión en español o en inglés, y luego asignarle las características de color. Hasta ahora vamos a trabajar con el color. Luego que tenemos esta capa creada, vamos a proceder a ponerle a cada elemento la capa correspondiente. Pero es seleccionar las líneas que queremos convertir a un layer específico. Vamos a empezar con las líneas de objeto. Vamos a seleccionar todas las líneas que me definen el objeto. Vamos a acercarnos un poco. Y las líneas seleccionadas, acá le vamos a seleccionar el layer a la que queremos convertirlos. Inmediatamente ellas se convierten. Fíjate que nos faltan algunas, podemos seguir seleccionándolas. Y convertirlas al layer. Lo ideal, jóvenes, es tener los layers creados antes de empezar a dibujar. Pero como ustedes están en un proceso de aprendizaje, pues primero tendrían que aprender a hacer algunas cosas antes de pasar este paso. De esta forma, jóvenes, vamos a ir identificando todas las líneas de nuestro proyecto y así, como ustedes pueden notar, pues es más fácil entenderlo. Ya nos queda solamente identificar estas dos líneas, que son las líneas guías, estas 3 líneas, que son las líneas guías o líneas de centro. Ya está. Entonces, como vemos, fácilmente podemos identificar que la parte azul es el dibujo en sí, las líneas amarillas son las dimensiones y las líneas rojas son las líneas de centro. ¿Qué logramos con esto? Bueno, pues cuando tenemos el dibujo totalmente identificado con layers, podemos lograr varias cosas. Lo primero es que cada uno de los layers puede ser apagado o encendido dependiendo de la necesidad que tengamos en el momento. Vamos a apagar las dimensiones. En esta versión, el apagado de los layers se hace en el primer cotejo. Aquí me está diciendo que no quiere apagarlo porque está hecho como el layer en uso. Lo que vamos a hacer es que vamos a apagar el layer de la línea de centro. Lo que se fijan es que se apaga. Si lo quiero volver a visualizar, lo enciendo. También está la opción de frizar el layer, que realmente es congelarlo en español, y se hace por este icono que tenemos acá al lado. Si lo frizamos también se apaga. ¿Cuál es la diferencia entre frizar y apagar el layer? En el caso visual es lo mismo, simplemente no lo visualizamos. Y en el momento que no lo estemos usando, pues podemos apagarlo para poder editar el dibujo. Pero para fines de dibujos muy pesados, cuando frizamos el layer, no solamente lo dejamos de ver, sino que el dibujo
no le demanda memoria al programa. AutoCAD imagina que eso no existe. Y esto quizá en un dibujo simple como este no tiene relevancia, pero cuando dibujamos plantas arquitectónicas que tienen muchísimas capas o dibujamos plantas civiles, esto sí tiene mucha importancia. El hecho de que el programa no tenga que regenerar todas las líneas y simplemente las obvie. Entonces usamos apagar y prender por esta vía cuando sabemos que vamos a cuando sabemos que no vamos a usar esa línea por todo el tiempo que estamos trabajando. Ahora, cuando esa línea solamente la apagamos de manera momentánea, pues la apagamos por acá. En las versiones que ustedes posiblemente estén utilizando, apagar y encender será un bombillito y el congelar será un símbolo parecido a este también. También está la opción de bloquear el layer, que en este caso, si bloqueamos el layer, por ejemplo, el layer línea de centro, si le damos a lock, lo que pasa con este caso es que el layer simplemente, primero, disminuye su intensidad, se pone más claro. Y segundo, aunque aparece y es una referencia para el dibujo, es imposible editarlo y moverlo. Por ejemplo, si lo tratamos de seleccionar y mover, nos damos cuenta que no nos permite. No nos permite mover ni editarlo. Esto, el lock en los layers lo usamos cuando tenemos que ver algo como una referencia, pero queremos evitar modificarlo en el proceso de edición. Entonces, en este caso, aquí tenemos la línea de centro bloqueada. Otras utilidades que tiene el layer lo vemos acá. Si queremos hacer que un layer cuando empezamos a trabajar sea el layer que se esté usando, por ejemplo, actualmente el layer que estamos usando es el layer dimensiones. Quiere decir que todos los dibujos que hagamos se van a hacer con el layer dimensiones. Pero si queremos utilizar otro layer como el que esté usándose en el momento, lo que tenemos que hacer es, podemos tomar este icono que está acá y seleccionar. Ahora tenemos por default el layer objeto. Si le dibujamos una línea, vamos a ver, esta línea va a salir en el nuevo layer por default. Tenemos otras opciones que nos dan algunas ventajas. Por ejemplo, Layer Match, esta opción nos permite seleccionar algunos objetos, darle Enter y luego cambiarlos a otro layer. Por ejemplo, lo vamos a cambiar a dimensiones. Y vemos cómo las líneas seleccionadas cambiaron su layer. También está la opción de Freeze Layer, pero de manera específica. No necesariamente en el layer, sino seleccionando este botón acá. Podemos darle a Freeze, seleccionando específicamente el layer. Le doy a Control Z para quitar la opción. También apagar el layer, seleccionando esta opción y dando acá. Esto también es una forma de hacerlo. Le doy Control Z y también de la misma forma se bloquean los layers. Bueno, jóvenes, hasta aquí la explicación de los layers. Si tienen alguna pregunta, le dejaré los canales por los cuales estaremos comunicándonos. Pasen buenas.